Hey, ¿qué tal va eso? Espero que, genial. Hoy les voy a hablar sobre Dios. Sí, y desde luego vamos a profundizar con lo que se le representa más a lo personal. Un ser que se le atribuye como la trascendencia de las leyes físicas y la virtual totalidad. Pero, a lo largo de la historia, ciertas atribuciones se han ido desplomando con la contribución malcomunada de quienes se atrevieron a poner en duda las afirmaciones del fanatismo. Con la ayuda de la ciencia. Es cierto que la religión y la ciencia han tenido sus conflictos y polémicas, guerras de intereses y palos en las ruedas. Unos menos justificados que otros. Pero, quien ha contribuido más, ha sido la ciencia y de gente librepensadora que a pesar de sus dogmas, siguiendo con afán de aprender y comprender el medio que nos rodea, son ellos quienes pusieron ese palo en la rueda al fanatismo religioso. Pero, ¿a quién pretendo engañar? A día de hoy en miles de lugares del mundo, hay gente que sigue con su devota fe. Tan ciegos, aún no quieren ver la realidad, y esa realidad de entre muchas, esta que por ejemplo. El precio del saber, no es la moneda. Sino el rechazo de lo que se conocía o la concruenta asimilación de algo aprendido, despojando la inocencia o la invalidez de un saber ya obsoleto. Si realmente, dicha divinidad existiera, porque permite que sus prosas devotas mantengan la casa del ídolo a quien veneran con donativos. Sinceramente es absurdo. Y es un caso de no prosperar intelectualmente. Pero, sí monetaria. No hablaré de las miles de gilipolleces que se dicen de él, iré a lo que realmente debería importar. Se sabe por historiadores y personas, de materias multidisciplinalmente científicas. Que desde tiempos inmemoriales, la gente no sabía el porqué de muchos fenómenos, las tormentas, los cambios constantes de temperaturas, las cosechas y las plagas, todo lo que contribuye a las estrellas, dudas existenciales, enfermedades, actos de demencia y locura colectivas, hasta los propios actos que hacían por sí mismos, se culpaban entre sí, o básicamente, se lo inventaban. Según su cognición primitiva que ha perdurado a día de hoy. Y que llamaron de muchas maneras, entidades espirituales, seres de energía infinita que dominan los elementos. Debían ser adorados, y quien lo adorase, debía consagrarse mediante sacrificios absurdos. Se sacrificaban animales y a personas. Con la excusa de que satisfará al propio ente. Cuando es meramente por satisfacción propia. Quienes se rebelaban, eran perseguidos, expugnados, y aniquilados, si eran más de uno. No importaba el cómo ni el por qué, cualquier razón era más que suficiente para condenar a quienes no pensaban igual que quienes promovían su propio fanatismo. Lo peor de todo, es el mismo ser al que todos veneran, y que al pasar del tiempo, esa misma demencia se convirtió en un tejedor de la realidad, el alivio de la culpa, la excusa de todo genocidio, el sultán indefendible, el totalitario, redentor y verdugo, que nos mantenía atrapados entre nuestros hilos, peor que un mal chiste, una pandemia sin sentido, nuestro peor enemigo y que encima fue creado por el ser humano para ser gobernados por él. Dios. Ahora algunas cosas de lo que dicen los dementes y charlatanes sobre Dios, en consistencia y materia. Devotos y fieles un tanto rebeldes a lo tradicional, pero que profesan los mismos principios. Aseguraron que era una conciencia colectiva, albergaba dentro del corazón y de la mente, cada estimulación, cada pensamiento, cada acto y hecho acontecido. Eran obras suyas. Pero, esto a su vez es una falacia emocional, para quienes tenían sensiblonerías y enfados irascibles, como la mayoría de ellos, ponían una barrera entre el acto del hombre y la divinidad. Diciendo que las cosas malas eran hechas por el ser humano y no por Dios. Pero, ¿acaso, no se había afirmado a pies juntillas que era todo un plan suyo? Lo justificaban con que Él nos daba libre libertad para actuar y hacer lo que quisiéramos. Pero, de llegado el momento, seríamos juzgados ante Él. ¿Ven a lo que quiero ir a parar con esto? Según tengo entendido, Dios ha sido representado con todo lo relacionado con casos de fenómenos, tanto naturales y ópticos. Se recalcó en última instancia que era energía pura, y de eso a un espíritu, que emiten campos electromagnéticos. Bien, diré lo que ellos consideran lo que es, esa energía pura. 1. Aquello que no es adictivo y perjudicial. Tanto para el mundo como para todo ser vivo y la naturaleza, esto cuando les conviene comunicarlo para encandilar a la audiencia. 2. Motor y fuerza para ejercer capacidad de movimiento. La luz, el rayo, el calor, etc., esto es lo que realmente es, energía pura. 3. Ectoplasma, es una artimaña inventada por médiums físicos. Según dicen, es un compuesto de fluido etérico semimaterial que emanan mediante un trance. O sea, cuando están más que drogados o se les va la pinza, del cual no hay evidencia de su existencia.
Brilla en la oscuridad, traspasa los poros y algún que otro orificio del cuerpo de todo ser vivo. Cuando se manifiesta este fluido, el entorno se congela y poseen un olor que los caracteriza. Y para colmo, dicha sustancia es palpable y helada. En resumidas cosas, en la oscuridad puede pasar de todo, menos un fantasma. Y aparte de dónde estés y la temperatura. La sugestión y el tipo de trastorno que posea el individuo, juega un papel importante en este tipo de eventos. 4. Pareidonías. Es un aval de estimo psicológico, mediante cualquier imagen que capte nuestro ojo. Los hay de múltiples formas: humo, insectos que pasan a fotogramas por segundo e incluso abrirle las patas a un caniche y decir que ahí está la cara de Jesucristo. En fin, vagamente, es darle una exagerada interpretación simbólica de lo que se ve, cuando carece de dicho valor que se le intenta atribuir. Convirtiéndolo en algo literalmente reconocible. Cuando en verdad, ha sido un fenómeno óptico que no constituye absolutamente nada. ¿Quieren que les diga algo? Hay muchas tonterías pululando por ahí, y gente literal y brutalmente absurda creyendo estas cosas. Los vendedores de humo y cuentos para no dormir, especulan sin prueba alguna que Dios, está hecho de una energía inconmensurable y desconocida. Del cual, la ciencia no dispone de medios para probar su existencia. Es meramente una artimaña. ¿Por qué digo esto? Simple. Esta clase de figuras son representadas en literaturas de aventura fantástica y mitologías. Cuando te pones a leer todo el argumento, tanto los hechos extraordinarios, como los personajes. Tu instinto primitivo, y lo buenamente instruido que estés, te indica que, semejantes eventos no tienen lugar en las ubicaciones globales. Y si ocurrió tal evento, por un fenómeno natural o ruinas de una civilización antigua. Es que no hay por dónde cogerlo, para emprender una investigación respetable. Y como ya dije, todo evento que aconteció a tiempos de antaño. Se suelen exagerar las historias, con mitos y leyendas, para explicar un suceso que no se comprendía ni entendía. Ya sea por temor, ignorancia o una mera excusa para regirse en temas jerárquicos por sobre los demás. Y este último, es el más usado con fines de interés y guerra. De acuerdo. Damas y caballeros, acabemos con esto de una manera más simple. Y son dos últimas cosas. Primero. Al ver que, la ciencia acorraló a todo mito y leyenda, desmintiendo cualquier hipótesis y desenmascarando a cuanto loca o loco había suelto, y por cada descubrimiento que hacían, se atrevieron a ir en busca de Dios. Los creyentes se refugiaron en el universo y que, Él, lo creó mediante su poder. Mediante el descubrimiento del bosón de Higgs. Esa última hipótesis se derrumbó. Segundo. Según dicen, es incorpóreo. Y según la ciencia. Si no tiene cuerpo, volumen ni consistencia. Es que literalmente no existe. Y tercero. Un investigador de los fenómenos paranormales, hizo la mayor cagada de la historia en un debate con un periodista científico. Ese investigador paranormal llamado Enrique de Vicente, postuló su fe y modo de ver a Dios. Recordemos que este señor es una eminencia en el mundo paranormal, o al menos eso nos intentan colar a todos, llamándolo maestro. Y él dijo que Dios, según sus palabras, era una idea. ¿Lo oyeron bien? Perfecto. Hay muchas formas de ver qué es una idea. Pero, ustedes y yo sabemos que manipular y extender un concepto sin prueba alguna ni fundamentos. Es lo mismo que atrapar infragante, por obviedad. Una gran mentira muy obsoleta. Y tratar con esa gente, es como si el sentido nunca hubiera existido jamás. Esto ya prueba lo que dije antes. Una idea. Es meramente una representación totalmente abstracta de una cosa empírica, real o irreal que se forma en la mente de un individuo. Ellos hacen lo siguiente. Idealizar algo inexistente. Idealizar es elevar y darle atributos de manera exorbitante a una cosa a tal punto que le atribuyen una categoría superior a la misma perfección. Que no se corresponde en absoluto, con el verdadero valor real que posee. Conclusión y reflexión. Me parece ridículo adorar un dogma de tiempos intolerantes, en el que se intente aprovechar los medios modernos para hacerlo subsistir y vivir del bote a base de la indulgencia de las personas. ¡Qué poca vergüenza! Y encima que ha sido el mayor genocida de toda la historia de este planeta. Bueno, aquí termina el video. Hasta pronto.